enorme. Bueno, oigan compañeros, pues vamos a empezar nuestra reunión de hoy, 16 de julio de 2021. Como les comentábamos en la invitación, hoy pues es la primera vez que nos reunimos después de un largo periodo y esperamos que todos vayamos empezando a recuperar esta capacidad de disfrutar de la vida y del intercambio y de la plática y del encuentro con todos nosotros, nuestros compañeros. En esta ocasión hemos querido poder compartir el trabajo que se viene realizando, que es un trabajo de creación cinematográfica, ¿no? En esta ocasión nos están compartiendo un trabajo realizado por Ricardo Soto, que es un largometraje que se llama El canto de las moscas. Ricardo Soto es un egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica que ha desarrollado una trayectoria, a mi parecer, muy interesante. Él termina sus estudios y comienza, como todos, a elaborar una serie de cortometrajes y a someterlos al escrutinio del público y de las personas conocedoras de estos temas, a través de la participación en diversos concursos de trabajos cinematográficos. En esta trayectoria él ha tenido una importante experiencia y un desempeño que a mi parecer es notable, ¿no? Él es uno de los principales o de los llamativos cortos que él realiza, se llama Los últimos pasajeros. Es un corto destacado que realiza y con el cual tiene una presencia importante en diversos festivales y concursos, ¿no? Y ahí comienza a llamar la atención en ese sentido, y eso le propicia que recibir invitaciones para participar en algunos eventos en otras partes del país y en otras partes del mundo. Él participa entonces cuando se presentan convocatorias y él es seleccionado con su trabajo en un festival que se realiza en Vladivostok. Digamos que traducido al español sería un festival cinematográfico de países de Asia y del Pacífico, ¿no? Se llama Vladivostok International Film Festival of Asian and Pacific Countries, ¿no? En 2010. Él también es una persona que es reconocida en un festival internacional que se llama Short Shots, ¿no? Es un festival también importante en el ámbito cinematográfico. En 2010 también él recibe un reconocimiento. También, él participa en un festival que hay en México que se llama en Guanajuato, en donde también recibe un reconocimiento. El Festival Cinematográfico de Guanajuato, Guanajuato International Film Festival, en 2011. También él, una vez que avanza en su trabajo, desarrolla un largometraje que se llama Plástico, ¿no? En donde es director y productor, ¿no? También recientemente él participa en los actos conmemorativos del 68, de los eventos de 1968, la masacre estudiantil y todo lo que ocurre en ese año, con un cortometraje que se llama Fuego Olímpico, que es proyectado en ese año en algunas instalaciones de la Secretaría de Cultura. Bueno, hoy Ricardo Soto viene a compartirnos el trabajo que viene realizando, este primer largometraje que se llama El canto de las moscas. Nosotros somos las primeras personas que van a tener oportunidad de conocer este trabajo y por eso
para él resulta interesante conocer la opinión que podamos tener al respecto. Nosotros, por parte de Brújula Metropolitana, nos sentimos muy, digamos que realizados, nos sentimos muy honrados con el hecho de poder presentar este trabajo, ¿no? Y de que Ricardo Soto tenga a bien compartir con nosotros esta primera experiencia de presentación de su trabajo. Entonces, nos dejamos con él. Yo quisiera que Ricardo, si hay oportunidad, nos platicara, nos diera una introducción al trabajo que viene realizando y que hoy estará presentando con nosotros. Por favor, recibamos a Ricardo. Ricardo Soto. Gracias. No, pues les agradezco mucho. Muy jovencito para ser ya un artista. Muchas gracias. Pues estamos intentando ahí abrir el camino, pero es complicado hacer cine, toma mucho tiempo y pues el hacer una película requiere muchos elementos, entonces se vuelve un trabajo pues bastante complejo el poder completar un proyecto. La verdad es que sí les agradezco mucho que estén esta tarde, poder compartir. Como les comentaba, realmente pues es un estreno prácticamente para ustedes. La película no la ha visto nadie, ustedes son los primeros espectadores, entonces eso me parece a mí fantástico porque son ojos frescos. Yo llevo involucrado en el proyecto aproximadamente 5 años, entonces he visto la película una y otra vez, entonces se empieza a perder como cierta objetividad. Creo que la película yo ya la veo de muchas otras formas, pero para mí es muy interesante ese primer contacto que se hace con el público, ¿no? Entonces, pues les agradezco que estén esta tarde y pues nada más como para dar una introducción un poco a lo que vamos a ver. Es una ficción, es un largometraje de ficción que está ubicado en la época de la Revolución Mexicana. Trata sobre unas hermanas que bueno, ahorita ustedes ya verán el largometraje, pero para mí fue muy importante hacer esta película porque fue reconectar un poco con el pasado, con un momento histórico que fue fundamental para el país, pero también más allá de todo eso, pude hacer una conexión muy profunda con el sitio en donde grabamos la película. Para mí, creo que el motor principal de hacer esta película fue el rescatar simbólicamente la locación principal, que era la casa de mi bisabuelo por parte de mi familia paterna. Es una casa que se quedó abandonada de pronto y que la verdad para mí es fantástica. Siento que es una película un poco nostálgica en ese sentido, de querer yo hacer una reconexión con ese sitio y buscar de pronto tal vez hasta el pretexto de hacer la película para poder acercarme más a este lugar. Entonces, creo que si quieren podemos comentar la película una vez que finalice la proyección, pero les agradezco mucho su presencia y me da mucho gusto que sean los primeros espectadores. Gracias Ricardo. Vamos a iniciar la proyección para disfrutarla. Muchas gracias. En un momento seguimos. Sí. Sí. Bien, mira, ya. Yo ya lo conozco. Pero, ¿será posible que pueda apagar estas luces? Sí, mil gracias, Nada más en lo que dura la proyección. Muchas gracias. Y ok, voy a darle play. ¿Quieres darle un minuto, por favor?
Sí, ¿no? Bueno, Cuando sale de su hoyo, vamos a comentar un poco la película, Bueno, si les parece bien. Estabas hablando tú, Gaby, por favor, compártenos. no, pues me hace pensar que, como se contaba, que a las mujeres las escondían, ¿no? Por eso ellas estaban Escondidas. escondidas y cuando salen pues se dan cuenta que todo está desgastado, ¿no? llega tal Pero grado. también es desde el punto de vista como introspectivo, ¿no? Personal, o sea, ellas están en su contexto y están adentro de sí mismas, es como estar en su intimidad, ¿verdad? Ellas nada más, ellas ahí como regodeándose en su contexto, hasta que se ven obligadas por las circunstancias a salir. Es como cuando nos vamos obligados a tener que salir a enfrentarnos a la vida. Pues yo no entiendo de qué vivían, porque de dónde sacaban alimento. Bueno, Si no había nada, bueno, nada. ahí no se ve que comían, así como tampoco se ve que se mojen cuando llueve. Ni sembraban, ni estaban ahí como muertecitas, no sé, qué raro, pero ¿en qué está aplicado eso, Pues yo creo que el chiste es que sea como un poco también, o sea, un sitio como muy remoto, muy aislado, ¿no? En realidad esa casa en donde grabamos, hice la película por rescatar la casa. Ah, ¿tú hiciste la Sí. película? Sí, yo hice la película. No, todo en orden. Es que no escuchó al principio, que fue es un poco Sí, realmente mi motor fue rescatar la casa a través de la Que por película. cierto, la casa está padrísima. Sí, sí, la verdad es Está que era la casa de mi preciosa. bisabuelo y yo hice esa película para poderla rescatar. O sea, en el sexenio pasado había muchos problemas en la parte de Puebla con frontera con Hidalgo, que es donde está ubicada la casa. Sí, y está ubicada en un poblado muy pequeño, muy diminuto que se llama Coculco, que incluso está alejado entre bosques y con una población minúscula. Hoy en día. Hoy en día, ese sitio está completamente abandonado desde hace como 70 años. Entonces, pues había muchos conflictos, sobre todo como de huachicoleo, de tala de bosques ilegales. Entonces, por parte de mi familia paterna, estaba esa casa del bisabuelo, pero, digamos, terrenos que pertenecen a la familia, el bosque y todo se quería vender. Entonces, yo quise rescatar la casa, que para mí es muy importante a nivel sentimental, pasar tiempo con la familia, con mi abuela, por ejemplo, ¿no? Muy importante, muchas historias, y yo lo que hice fue rescatar la casa a través de la película. Entonces, realmente fue digamos, como un motor importante para mí, el que todavía estuviera la casa, el que mi familia me esperara, que no se hiciera ningún movimiento. ¿Era de tu abuela la casa? De mi bisabuelo. Bisabuelo. Sí, por parte de la familia paterna. Que por parte de la familia materna también hay una gran historia y puede ser otra película, porque también, obviamente, pues hay bastante historia que contar, ¿no? O sea, creo que ese momento, digamos, en la historia de México es muy importante, muy, muy rico en muchos sentidos, ¿no? O sea, de mucha confrontación, una época fracturada, de pelea de ideales, de un cambio sustancial, ¿no? Sí, decía villistas, todos los grupos ahí. Sí, sí, yo ahora sí que los personajes que están planteados, pues sí son, pues prácticamente siento que luego mucho en las guerras, o sea, la pagan los que no deben, ¿no? A veces, ¿no? Y en este caso, o sea, los personajes de las hermanas creo que están un poco en ese contexto, ¿no? O sea, como personajes aislados que de pronto no saben cómo confrontar el monstruo que está cruzando el umbral de la puerta, ¿no? Entonces, pues la idea era también hacer algo muy sencillo, porque pues, es muy costoso hacer algo de época, sí, claro. Pero bueno, nos ayudó mucho el bisabuelo con esa casa y pues creo que fue una oportunidad pues muy atinada de poder hacer una película a un costo muy bajo,
que aunque sea bajo, pues es bastante. Sí, Pero- no, claro que sí. Pero fue un buen, pues yo lo siento como un buen rescate simbólico, que para mí fue como un motor importante, ¿no? El indagar de pronto en este sentido, fue acercarme mucho más con la casa. Y una pregunta, ¿y eso, lo que tú planteas, en el momento de la revolución y de toda esa violencia, era así un lugar completamente abandonado, sin ninguna persona o algo? ¿Alguna vez fue así o...? Sí, en realidad era un lugar que, en realidad, o sea, como esas casas que salen al final, solo había 5 y ya, y había puros bosques alrededor, realmente era un sitio bastante aislado. ¿Y eran campesinos los habitantes? Sí, sembraban, tenían sus animales, era más como una especie, pues digámoslo, como tipo ranchería, Claro. un poco, ¿no? En la época revolucionaria llegaban los soldados del gobierno, decían la leva, que los levantaban a todos los hombres que estuvieran en las rancherías o en Sí. los pueblos y arrasaban con ellos y Sí. ya tenían que irse como estuvieran Y con el mando por despedirse de la fuera. familia ni de nada. Sí. Y se los llevaban Sí. ya, a la fuerza, porque pues, eran campesinos. Yo les voy a contar una anécdota de que mi mamá me explica. Era de un pueblo de Oaxaca, no de Oaxaca, no, perdón, de Zacatecas, al sur de Zacatecas, casi con el estado, colindando con el estado de Coahuila. En Concepción del Oro es muy famosa esa ciudad porque había minas. Mi abuelo, no sé a qué se dedicaba, pero llegaba la leva y la esposa, mi abuela y los hermanos de mi mamá y mi mamá, pues tenían mucho miedo de que se lo llevaran. Había un pozo, una honorea, y lo metieron ahí para que No lo vi. para que no lo vieran, no se lo llevaran. Y entonces, resulta que no se lo llevaron, pero por varios días quedó ahí. Ahí también hacían muchas cosas de algodón y de lana, y entonces la cargaban y todo, y ahí dejaban. Parece que el abuelo se llenó su nariz o se asfixió, vaya, con él. Estuvo aspirando mucho algodón de ese que estaba, y cuando fueron a quitarlo se había muerto. Y ya mi mamá, que era mayor, quedó de 10 años y solos allá en la montaña. Todo fue terrible. Sí. Dice que tuvieron que, ella también es otra anécdota, pero ella la mandaron ahí cerca había un lugar de aprisionamiento de soldados, pero soldados, era inclusive creo que conocían al general, era un general Matías Romero, así se llama. Y la mandaron a mi madre que fuera a ver qué podía conseguir, un poco de maíz o todo para poder vivir. Y entonces se fue, mi mamá muy aventada, la aventaron también. Llegó y quería ver al general, y esta muchachita que decían los soldados, pues quiero ver al general, y se fue, la llevaron ante el general y le dijo, nos estamos muriendo, denos maíz, denos víveres para poder continuar aquí. Y sí, le dio, y la llevaron, la regresaron a su casa y todo. Y dice que esa anécdota tiene mi madre desde entonces. Sobrevivió. Entonces, en ese tiempo era muy duro todo, muy difícil.
sí. Sí. Llegaban y desbarataban todo lo que hubiera. Sí, perdón. A mí me vino a la mente también una anécdota que nos platicaba mi mamá. Mi abuelito más que nada en ese tiempo de la revolución, porque si había mujeres también pues las ultrajaban. Entonces en ese tiempo había dos señoritas de la ranchería, el pueblito era muy pequeño, y cuentan que ellas se encerraron y rociaron de petróleo y decidieron quemarse a que les pasara algo, pero sí suenan cosas así como muy fuertes, ¿no? Sí. Ajá, lo que se vivía en este tiempo. Sí. Y bueno, ahorita viendo aquí cómo estas chicas ahí encerradas, protegiéndose, que, o sea, es parte de echarle un poquito de imaginación. Y supongo que el papá antes de irse las dejó ahí. Sí, los tapió. Pues en sus Las tapió y posibilidades. les dejó los instrumentos, pero ay, al final así como que sí decía, quiero ir a ayudarle un poco, pero sí se escucha al final un tren, ¿verdad? Sí, 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 que es cuando ella voltea y se dirige hacia Sí, se dirige hacia allá, pero sí me vinieron a la cabeza algunas anécdotas de los sí. abuelos. Yo creo que, o sea, la metáfora con la Y película, la casa. pues, o sea, la metáfora pues es de un periodo, pues sí, fragmentado, de mucha oscuridad, ¿no? Y bueno, pues la idea era justo también reflejar un poco lo que yo he sentido cuando he estado también en esa casa, que el tiempo también transcurre aletargado, ¿no? La película tiene un ritmo mucho más contemplativo, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, de un ritmo vertiginoso aquí en la ciudad y de ver como tanta información. Me imagino que mucho más todavía en esa época, ¿no? Que no tenían electricidad, que todo era con velas, ¿no? Entonces, creo que también un poco de eso quería como justo reflejar, ¿no? Y fue como muy interesante entrar un poco como en este mundo, ¿no? Que pues ya parece como hasta un poco distante, ¿no? De nosotros, de este momento. Sobre todo los que vivimos más como en la ciudad, creo que sí es como un choque de pronto encontrarnos con un material así. Pero siento que estando en un lugar así... Pues para mí el tiempo distante transcurre. 50 años, porque yo llegué a vivirlo en casa de los abuelos, así semejante, la casa, la pintura, las grecas, muy semejante. Sí. Sí, como tú dices, las velas, ¿no? Que yo Las velas, justamente con esas velas generé un incendio. Sí. Le costó una regañiza, pero sí, es que no había luz en la agua, había que cargar Las velas de Cristo que están en la pared, muy sencillo, porque normalmente había una capilla. Sí. Las haciendas tenían su capilla y asientos muy elegantes, con unas figuras de la Virgen. Sí, pues, o sea, justo cuando fuimos digamos, como a rescatar la casa y a rehabilitarla para que pudiéramos entrar a grabar y hacer la filmación, o sea, nos encontramos con muchas referencias religiosas. O sea, justamente en algunas anécdotas que cuentan pues mis tías, ¿no? O contaba mi papá, es que también en algún momento pues escondieron gente por ahí, era de pronto también como el bisabuelo, por ejemplo, dio dinero para que haya una iglesia enfrente, pero no sale en la película. Entonces, digamos que sí está muy latente, digamos, la parte religiosa, ¿no? En este sentido. Pero la expresión de impotencia de la chica esta, de cuando baja Cristo y la azota, ¿no? Porque al final yo pienso, ¿no? Que está observando a la hermana que está orando, y digo, la otra como de una forma de pensar muy diferente, o sea, como para qué, o sea, yo vi su enojo a la hora que baja la cruz y la azota, ¿no? Totalmente de forma de pensar diferente, de cómo cada una estaba sintiendo en este momento. Sí, finalmente, o sea, como que el conflicto de la película, digamos, que se va un poco como a
entre ellas dos, que finalmente son las que se necesitan una a la otra, pero que finalmente pues sí, hay un choque, ¿no? En algún punto tiene que haber una ruptura y digamos para la protagonista que termina como al final, pues también es una especie como de despertar, ¿no? De tener como los pies un poco más en la tierra y bueno, pues no quiere decir que le vaya a ir bien, ¿no? Después al final tampoco, aunque se vea luminoso, puede ser no tan luminoso por el contexto, ¿no? Claro. Pero bueno, le dimos ahí una esperanza. Fíjate que hablando de los anécdotas, Ajá. nosotros cuando Dalila, mi hija, tenía una semana de nacido, fuimos a esa casa. Mira, Fuimos sí. todos éramos un grupo de amigos, de como 13 amigos, y todos fuimos ahí antes de que tú nacieras. Wow. Así es, y curiosamente, efectivamente, todos éramos muy jóvenes y el ambiente era radicalmente diferente. Llegamos a la casa no estaba tan deteriorada, pero sí, por ejemplo, no había luz, Sí, ¿no? cosas por el estilo. Y el ambiente que se creó con todos los jóvenes ahí, pues fue muy particular, Sí. y bueno, pues la casa desde el principio me gustó muchísimo. Sí, la verdad es que Así me acuerdo que hacía muchísimo frío. sí, también. ¿Qué estado es? Es Puebla, digamos, si ya es así la orilla completamente de Puebla, en colindancia con Hidalgo. Es un poblado que se llama Rodeado de Acapulco. bosques, pero muy densos. Sí. ¿Y hoy así está hoy actualmente? Sí, ¿En zona? sí, En la película. solo que bueno, la población ha crecido un poquito más, ¿no? O sea, ahora Ahora en lugar de 5 casas son 8. no, digamos que están estas casas, pero están como apartadas a 1,5 kilómetros en donde realmente empezar a crecer el pueblo, Ah, ¿no? claro. El pueblo actual que ahora tendrá unos 2,000 habitantes tal vez. O sea, no es un pueblo grande, sino es muy pequeño y está muy aislado. O sea, lo más cercano sería tal vez como Chignahuapan, que es como este pueblo, o Zacatlán de las Manzanas, que son como los pueblos mágicos, o sea, que están, pues yo creo que como unos 30, 40 minutos y hay bosque para entrar al Entonces pueblo. la casa está tal cual ahora y la han arreglado un poco, ¿algo? Sí, pues se le dio un mantenimiento, pero eso fue muchos años atrás de incluso pensar en la película, porque pues las vigas y todo estaban ya bastante Claro, sentidas, deterioradas, entonces se reforzó, eso hace, yo creo que tendrá como unos 12 años, y pues con la película empecé realmente como hace 5 años, cuando vi que todo se podía perder, dije no, mejor hacemos una película y vamos a dejar presente de que existe ese lugar. De hecho, en los techos había como algo así como entrelazado de colores. ¿Eso era original de la casa? Sí, todo Es es... madera. Sí, todo en realidad es original, o sea, lo único es que en la parte está como el jardín, o sea, se hicieron unos pilares de cemento para reforzar y que realmente no se cayera. Antes eran de madera, pero se tuvieron que quitar porque ya están muy sentidos. ¿Y por qué el título de Centro de Moscas? Pues sí, justamente yo creo que en una de estas exploraciones de ir al sitio, o sea, las primeras veces, pues lo único que sonaba de pronto eran moscas. Entonces, o sea, me hizo sentido como la metáfora de que las moscas pues buscan los cadáveres, ¿no? Están sobre los cadáveres. Entonces, un poco más metafórico el título, buscando esa línea. Sí, también lo quisimos abusar de meter puras moscas. ¿Y es tu primer película o ya? Pues de hecho otros ejercicios cinematográficos. Tengo un par de cortos por ahí, pues estudié cine, ya hace varios años y esta es la primera película que hacemos, bueno, que hago de forma independiente con un equipo pues, bastante pequeño, pero realmente pues eran amigos. Él se ha ganado premios en Europa. Ah, ¿ya? Pues, ¿Ya ganaste premios Sí. en Europa? Sí, algunos, pues sí. Qué bien. Hice un corto sobre el 68 que, bueno, todavía al principio les
movimiento del 68, Ah, del perfecto. movimiento estudiantil. Y le fue bastante bien ese corto, o sea, justo ganó en Japón, en Hiroshima, un premio, fui y todo y lo recibí, estuvo padrísimo. Ah, qué bien. Y en Huesca, sí, o sea, como que de pronto ahí salen esos. Reconocieron tu alianza. Sí, sí, la verdad es que pues es mucho trabajo. Esta es una película realmente muy sencilla, pero hay mucho trabajo detrás, o sea, no porque sea sencilla, No, claro. Sí, no, no hacer se una, hace de un día para otro. hacer una película es muy complicado. Sí, Muy complicado. sí. Felicidades, pero ahora no te desanimes. No. Si esta es la primera, ahora vas a tener que hacer varias. La segunda. Esa es la idea. Nada más que la segunda, para que sea una última carta. No, la segunda se va a ir al otro extremo, va a ser rapidísimo. Justo, o sea, esta película yo creo que se aleja completamente de mis trabajos anteriores. Porque todos han sido muy de pronto vertiginosos, con muchos Claro. cortes, o sea, como de pronto hasta muy citadinos. Y dije, no, yo mismo me voy a poner el reto de hacerlo, aunque me cueste a mí mismo. ¿No? Pero dije, no, pues voy a manejar la cámara. No, además lo importante es que tú también ahí implicas una crítica de lo que fueron todas esas revoluciones sangrientas al extremo, Sí. terminaban todo, terminaban los pueblos, la gente, Sí. viste lo que decía, seas lo que seas, a partir de eso, tú te mueres, o sea, qué horror de sociedad. Pues mucha inestabilidad, ¿no? O sea, todo era muy cambiante en esa época y... Pero mi amor, hoy en día es igual. Sí, pues sí. Hoy en día es igual y lo hemos logrado superar para tener una sociedad más del afecto, del amor, de lo bueno, siempre. ¿En dónde lo vas a presentar? Pues todavía, o sea, digamos que es como un estreno pequeño, pero o sea, estamos terminando los últimos ajustes. Yo creo que va a estar lista en este año, pero lo vamos, digamos, ya a estrenar en forma en el 2022. Estamos buscando que sea en Rotterdam. Ajá, sí, Primero allá, tenemos una coproductora holandesa y bueno, pues creemos que es como empezar un poco en casa, vamos a México, pero hay una vinculación del equipo y bueno, pues ya a partir de, o sea, Rotterdam es uno de los festivales también como más, pues digamos como, pues sí, con trayectoria, ¿no? O sea, no es Cannes, pero tiene un valor bastante importante, ¿no? Entonces, pues queremos empezar por ahí y ya después que se vaya a festivales, que sigamos también en Casa de Cultura, en el circuito de cine de arte, por ejemplo la Cineteca, Cine Tonalá, digamos como este tipo de cines que son un poco más alternativos, o sea, no es una película como para Cinemex, ¿no? Evidentemente, o sea, la línea que estoy intentando como cosechar es más como un cine autoral, más independiente, más chiquito, tal vez más contenido. Pero muchas gracias. Bueno, yo quiero comentarte algo, si me permite, Claro. que es, bueno, a mí pues, por supuesto que es muy bonita la película, a mí me parece muy atractiva. Pienso que hay un contraste con la idea estereotipada, diría yo, mítica, del manejo de la revolución y del momento histórico. Todas las películas, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que hemos visto que se han filmado en los últimos 40 años, entonces todo este escenario del inicio del siglo XX es, yo diría, esplendoroso, ¿no? En algunos casos, ¿no? Yo recuerdo algunas películas que no quiero ni siquiera comentar, pero es una idea esplendorosa, mítica del momento de principios del siglo XX, que era un momento de catástrofe
pero las películas nos presentan ese momento como un momento esplendoroso, y entonces viene alguien por aquí y raya el caballo, y entonces el personaje sale vestido como Pero guapo, sí, guapo. hay toda una parafernalia para hablar de ese momento, cuando en realidad ese momento era trágico. ¿No? Sí, claro. Y bueno, aquí pues obviamente recuperamos la tragedia, ¿no? Sí. En la primera escena, estaba viendo la primera escena y me acordaba de una poesía que mandaron hace poco por un WhatsApp. ¿Y por qué? Porque están ellas tapiadas, como dice Dionisio. O sea, las encerraron para que sobrevivieran y para que no, los soldados o lo que fuera no las fueran pues, a matar, a violar, a lo que queramos, ¿no? Las tapiaron, las encerraron ahí. Y entonces dice la poesía más o menos, dice que, bueno, que nunca olvides que la palabra construye, ¿no? La palabra crea, la poesía y la palabra crean. Bueno, por ahí hay una frase que dice que la prueba más contundente de que la humanidad existe es la poesía, ¿no? Eso lo dice, no recuerdo ahorita el autor, un escritor importante, pero en esa escena me recordó esto porque en el derrumbe simbólico o real, en el derrumbe, en la catástrofe, lo que nos muestra la catástrofe, el derrumbe, primero es que la humanidad es un artificio, y que lo que sostiene, como dice la poesía que mandaron por el chat, que es de Walt Whitman, lo que sostiene a la vida, a la condición humana, es la palabra, es la poesía, ¿no? Es la construcción, podríamos decir, de ese artificio, la construcción de la esperanza. Y entonces en esta primera escena me llama la atención porque cuando está toda la catástrofe y saben que están afuera y se sienten agobiadas por el miedo, etc., ellas lo que recuperan es una oración. Es decir, recuperan una condición humana, una condición que les da esperanza a ellas, porque son religiosas, ¿no? Que los vincula con el pasado y que los proyecta hacia el futuro, ¿no? Entonces esa escena me parece significativa. Y el resto de la película pues es cómo puede construirse una salida en la catástrofe, ¿no? Cómo esta condición terrible arrastra a algunos, a otros son desoídos, y otros van buscando y cuestionando como un impulso de sobrevivencia, van empujando un impulso de sobrevivencia, ¿no? Que es el caso de la muchacha joven, ¿no? Que es la que toma la acción, Sí, es la que actúa. entonces hay muchos momentos muy yo diría, interesantes, ¿no? Va llevando a la hermana ahí y la abandona. Pues ya estaba muerta, ¿no? Ya estaba Al muerta. borde del vacío. Al borde del vacío. Porque ella ya no puede pasar. O sea, se quedó en la orilla, o sea, no pudo pasar, ¿no? Bueno, así lo podríamos interpretar. Por un ¿no? momento pensé que la dejaba ahí como para no perder el camino, porque dije a lo mejor regresa y se la lleva, pero Entonces, no Regreso. que a mí me resulta interesante por esta idea de que, pues es digamos que la condición humana, pues se construye, ¿no? Se va forjando, ¿no? Y se va forjando en el cuestionamiento, porque la hermana mayor se apega a una idea religiosa, se apega incluso, yo diría, a sus recuerdos, a sus vínculos, Esperar al ¿sí? padre. ¿no?
a esperar al padre. Pero hay una escena en donde llega atrás y lo que deduzco que es su amante, ¿no? Entonces ella ya está, pertenece a un momento previo, ¿no? En cambio la muchacha joven no pertenece a ese momento, tampoco pertenece mucho a ese sitio, ella pertenece a todos lados y logra sobreponerse a lo terrible para empezar a andar buscando lo que su intuición le va marcando, ¿no? Que es la naturaleza, es la condición, es el espíritu, es la característica, diría yo, pues de la juventud, ¿no? Sí, Entonces, perdón, literal de inicio yo creo que la hermana mayor toma el mando y entonces la protege tanto y no le permite que salga y no le permite que haga, y cuando ya ve ella la... Sí, cuando ya se derrumbó todo, ya en donde la hermana mayor agredió a un cuate que estaba inerme, y ese cuate murió al otro día. Sí, claro. Es decir, ahí hay una situación pues muy fuerte. Bueno, pero era un bastardo, ¿no viste lo que le dijo? Bueno, como sea, Por favor, era una le persona. insultó al madre, era un Era una desgraciado. persona, y además aquí el problema no es él, o sea, el punto no es él, son tres. Son tres. Y entonces esa es la cuestión que plantea el momento, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura ante una situación de ese tipo, ¿no? Sí, porque la hermana joven Sí, tiene precisamente la actitud contraria. sí, Y entonces puede establecer una comunicación con el prisionero. sí, aunque el prisionero, como dice Raquel, pues es un bandido. ¿No viste lo que le dijo? Sí, pero por ejemplo con la hermana menor no actúa de esa manera. Ah, porque era vivo, porque quería que la soltara, era un desgraciado. Porque es una provocación. Bueno, pero Era un guerrillero. Quiero pensar que la medallista que le pregunta que dónde está es del novio O del padre. o del papá. Del padre, puede Ajá, ser y como. pues es el enfado de que no le dice y entonces Claro. Pero lo tortura. también hay que admitir que existe la posibilidad de que él no lo sepa. No lo sé, Claro. por supuesto. Yo me acuerdo que mi abuelo decía, es que una vez se le dio el papel porque él iba a la revolución, y él me dijo, a la bola, me dijo, a la bola. Bueno, ¿y por qué? Y él dijo, yo era un niño, evidentemente no entendía lo que me decía, pero él para hacer sincero me dijo, pues para echar relajo, me dijo. O sea, en la revolución los parámetros cambian. No se averiguaba nada. Exactamente. Nada. Esa canción que dice que llegó la bola y nos levantó, así era A mi exactamente. abuelo llegaron por él a la casa, lo sacaron, cuenta mi mamá que mi abuela estaba embarazada del hermano más pequeño de ellos, con 6 hermanos, y se lo levantaron y lo echaron a un camión y salió a jugar el padre. Allá afuera del pueblo hay un árbol que dicen, pues, los tienen ya como símbolo ahí, como monumento, porque ahí ahorcaban a los bandidos. Entonces, mi abuelo ya estaba ahí preparado ya con la soga, y mi abuela se movilizó, llegó por el padre y el padre alegó por él y les dijo, es que este hombre no es el que andan buscando, el hombre que buscan. Mi abuelo se llamaba Félix Tavares Alcalá, y el hombre que buscaban era Félix Tavares Ayala o algo así, el apellido coincidía. Pues lo aventaron al camión otra vez y le dijeron, pues alcánzalo en Cotopaxi, que se llevaron a Cotopaxi, y allá la abuela se subió al camión de Revislas y allá lo fue a rescatar, pero sí, o sea, vivieron cosas fuertes. Sí, Mi abuela decía que entraban con los caballos y les hacían los costales que ya tenían con el maíz para que entraran, para así que con el caballo para que comieran los caballos. Ajá. Ya se iban, pero ellas se arrinconaban, se encerraban en la recámara como podían. Eran 3 casas y se iban hasta la del rincón. Y el abuelo era el que se quedaba al frente.
Ah, pero sí, Pero vieron cosas muy... Era un asunto, ya después con el paso del tiempo, tratando de entender la respuesta de mi abuelo, era el asunto, es algo en donde uno no tiene el control de absolutamente nada, en donde la vorágine es de tal magnitud que uno no sabe a dónde va a llegar ni a dónde lo va a conducir. Y a fin de cuentas uno es algo así como tener que ir como de muertito, ¿verdad? Para poder sobrevivir, porque el único objetivo a fin de cuentas en una situación así tan violenta es la de poder sobrevivir. Claro. Oigan, vamos a, si me permiten, y perdón por precipitarme, vamos a dar por concluida esta sesión, agradeciéndole a Ricardo Soto que nos haya compartido esto. Y esperemos pronto. Tienes una carrera muy Gracias. larga de éxito, vas a ver. Muchísimas gracias. Talento, Bueno, pues puedes hacer. ya les compartiré las siguientes películas. Sí.